Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. Por suerte, todo bien. Qué linda que se te ve. Bueno, bueno, gracias, eso. Ahora que nos podemos ver. Claro. Lo que hace la tecnología, ¿no? Qué bárbaro. Exacto, exacto. Justamente de esto vamos a hablar, ¿no? De la importancia de la tecnología y qué pasa con las tecnologías y las vejeces en relación a esto, ¿no? Porque como siempre traigo el tema de los prejuicios, esto es uno de los problemas, entre otros, que están relacionados con la tecnología y el uso de la tecnología y las personas mayores, ¿no? Tal cual. Porque por un lado, digo, siempre se plantea, o por lo menos lo que uno escucha, lo que uno ve, es esta a veces resistencia del uso de la tecnología por parte de las personas mayores, que lo que siempre plantean, bueno, yo ya no estoy para esto, o en realidad yo ya no puedo aprender, después otras personas a lo mejor que no son mayores, que también dicen, no, bueno, vos ya estás grande para esa tecnología, o para qué querés eso si no lo vas a usar, o se ríen a veces de cómo utilizan la tecnología. Por ahí me refiero a lo mejor a aplicaciones o Mm. a teléfonos celulares, o que a veces cuando se les pregunta, ¿no?, a algún familiar, bueno, ¿cómo hago con esto? Parece que no tienen paciencia o también se ríen, Claro, digamos, del uso que le van a la dar. falta de acompañamiento también a ese proceso de entendimiento. Exacto, porque el tema es que, bueno, en esto de lo que se pensaba, primero, de parte de muchas veces de las personas mayores hay como un miedo a la tecnología, como si primero no se pudiese aprender, que sí se puede aprender, lo que pasa es que se ve en los nativos digitales, o sea, los que han nacido y han crecido con la tecnología y tienen un uso más natural de la tecnología, una utilización que a lo mejor uno que no ha nacido con la tecnología, que son migrantes digitales, como que uno no los puede aprender o no lo puede hacer de la misma manera, ¿no? Eso no quiere decir que uno no pueda aprender, justamente es esto, no lo hacemos de la misma manera, tal vez, o tenemos otros tiempos porque no estamos familiarizados. Eso no quiere decir que uno no lo pueda aprender. Sí se puede aprender y a lo mejor cada uno a sus tiempos como todo, ¿no? Entonces es importante pensar en esto de por qué me resisto a lo mejor a las nuevas tecnologías o a aprender. Si bien hay un incremento y una velocidad en los cambios de la tecnología, no quiere decir que no se puedan aprender, todos podemos aprender. Y eso es lo más importante. Creo que por un lado, esto que se ha comprobado incluso con investigaciones que se han hecho, ¿no? De que qué Ujú. pasaba con estos miedos y si tenía que ver con los tiempos adaptativos, si tenía que ver con algo que no se podía aprender. Y en realidad, digamos, a partir de los estudios, lo que se llegó a ver es que, por ejemplo, el uso de la tecnología puede generar mucha ansiedad y que tiene que ver con esto, ¿no? De estar frente, no sé, a la computadora o al teléfono, mirarlo y decir, bueno, ¿y esto cómo se hace, no? Y cómo puedo manejarlo. Y yo no lo puedo aprender y eso empieza a generar una ansiedad que hace obstáculo en la posibilidad del aprendizaje, ¿no? Claro. Y que esa ansiedad muchas veces está relacionada con la presión que se ejerce en relación a esto de lo que no sé y aprender. Entonces, por eso decía que hace obstáculo. Y en estas investigaciones lo que más se vio es que las presiones que uno mismo se pone en esto de ver si puedo aprender o no, y esto que genera tanta ansiedad, estaba más en las personas de 30 a 50 años que de mayores de 50 años, por Claro. ejemplo. Que a sus tiempos, cada uno como pueda, digo esto en todo el curso de la vida, no solamente por ser persona mayor, todos podemos aprender y eso es lo más importante. Entonces, romper un poco con este prejuicio de que no se puede aprender una nueva tecnología, tanto de las personas que pueden a lo mejor colaborar en el aprendizaje como los que podemos aprender, ¿no? Si podemos entender que a nuestros tiempos podemos ver no sé, el teléfono, una nueva aplicación y entenderlos y curiosear y sin temores, porque eso es otro temor, digamos, de que si toco una tecla o aprieto mal algo voy a borrar todo, voy a perder información, no voy a saber, se me va a romper el aparato que estoy usando. Esos miedos también, ¿no? Digamos, con tranquilidad y tiempo a veces se puede aprender y se puede hurgar, digamos, en los aspectos, en las aplicaciones o en la computadora o en una tablet o en un celular. Entonces digo, ¿cómo juegan los miedos en todas estas cuestiones? Y a veces también está el miedo a, por ejemplo, la mirada del otro, ¿no?
Si yo estoy tardando en, por ejemplo, no sé, ha pasado, porque lo he escuchado cuando hablábamos en su momento también de la violencia o de formas agresivas del trato, cuando decían que, por ejemplo, para utilizar una aplicación para pagar algo, porque se pagaba solamente con una aplicación y tardaba más una persona, digamos, como que esa mirada de los otros ante esa persona que tarda más, tal vez lo que hace es, no voy a usar esta aplicación. Entonces no trato de no hacerlo y no lo aprendo. En lugar de dar el tiempo, uno se tiene que dar el tiempo, por más que el otro esté esperando o mirando, y poder romper con esto de la vergüenza que puede dar si yo estoy usando la tecnología de una manera a lo mejor no tan rápida como lo puede hacer a lo mejor un chico de 20 años que tiene una práctica permanente y el uso de la tecnología es parte de lo cotidiano, ¿no? Claro, uno ve que a lo mejor en lo más visible que hay en cuanto a ver las limitaciones o esto que vos también decís, la falta de acompañamiento al adulto en entender el manejo de algunas tecnologías, uno lo puede ver en el banco, por ejemplo, en donde también se ha empezado a derivar todo a que se sistematice a través del cajero automático, el tema de la tarjeta, de los códigos, cada banco también tiene sus cosas, y dejar de ir cobrando por ventanilla. Entonces ahí se ve también esa necesidad del acompañamiento en cada banco, en cada filial, para que puedan aprender a utilizar el cobro por tarjeta de crédito, y muchos adultos que también les falta a lo mejor o la paciencia o no tienen las herramientas para poder desarrollarlo de forma eficiente. Y por otro lado, en algo que también es que se ve mucho, que está muy en boga, que son las estafas virtuales, y en donde muchas veces ve que los principales apuntados y los principales perjudicados, en muchos casos, son los adultos mayores, por esto de falta de conocimiento o dejarse caer en alguna estafa que por eso, por no conocer, por la falta de acompañamiento de algún familiar a la hora de decirle, che, no, mirá, cuando pasa esto no accedas a este tipo de link, o no contestes este tipo de llamada. Sí, yo creo que en relación a las estafas también ahí hay una cuestión, ¿no? Primero creo que ahora, digamos, lo que se ha visto más es que las estafas a veces a las personas mayores no son tan importantes como en otros grupos etarios. No, seguro. Porque los que están más proclives a sufrir estafas o, bueno, esto del WhatsApp y demás, son personas a lo mejor no mayores, pero sí se entiende que en realidad las personas mayores también, al tener miedo a las estafas, también se resisten, digamos, en esto del uso de la tecnología. Es otro de los miedos que tienen y a veces hace menos accesible. Y creo que, como decían antes, acá hay dos puntos fundamentales. Uno es esto de los prejuicios, cómo actúan a veces en las personas mayores y en los demás en relación al uso de las tecnologías. Otro es la posibilidad de aprender y del acompañamiento, ¿no? La accesibilidad a veces a la digitalización, a las aplicaciones, que muchas veces cuando se diseñan no son accesibles a, no sé, a cierta dificultad, el tema de la vista, de lo que cómo si se puede escuchar bien y demás. Pero las estafas, digamos, en esto también el acompañamiento y el aprender es importante. E insisto con esto, a veces la ansiedad juega un papel muy importante, porque en el apuro, cualquier persona, ¿no?, que no necesariamente mayor, ante una estafa actúa inmediatamente. Y acá el tema de los tiempos y poder entender, yo por ejemplo los otros días hablaba con una persona que decía que le había dicho a su abuela que las únicas personas que podían llamarla y pedirle algo eran de la familia, entonces, pero era una cuestión familiar, lo trabajaban entre todos, porque incluso claro, cualquiera dentro del grupo familiar podría haber sido víctima de una estafa. Y de hecho, la persona que fue víctima de una estafa fue uno de los chicos más chicos que no eran las personas mayores del grupo familiar. Entonces, digo, en esto también las personas mayores no quieren usar la tecnología porque tienen miedo también a ser estafados.
a acceder a algún link y demás, que por lo general no son las aplicaciones que más usan las personas mayores. Claro. Sí, lo que en su momento digo, esto de a lo mejor llamar y a que atienda a la persona mayor y decir que el hijo estaba accidentado, Sí. o la nieta, o algún, digamos, como van pescando, digamos, la información a la persona que llaman, digamos, iban sacándoles información. Pero yo creo que se tiene que tratar y se tiene que trabajar de la misma manera que con cualquier otra persona el tema de las estafas, porque fíjense qué es esto, el conocimiento. Y uno de los temas fundamentales es que las personas con, digamos, cómo nos pueden servir las tecnologías y la importancia de la tecnología, que también tiene que ver un poco con esto, el estar más informado, el poder conocer un poco más, nos va a permitir también hacer prevención en relación a esto de pensar en las estafas, ¿sí? Entonces, cuanto más conocemos y más podemos hablar de eso, más podemos prevenir. Y en esto de pensar también en que, por ejemplo, bueno, esto de cómo a lo mejor, no sé, digo, los chicos de la familia, cómo todos pueden colaborar en el tratar de aprender, el uso de las aplicaciones, el tener el tiempo y la paciencia, porque justamente escuchaba personas que me decían que tenían la computadora y que no la usaban porque cada vez que le decían, ¿me podés enseñar esto? No sé cómo es, no tenían tiempo, se lo decían rápidamente o le decían así nomás, y yo creo que todos tenemos que tener esta disposición. Primero, no dar nada por sentado de cómo funciona una aplicación, de cómo se tiene que enseñar, de qué elementos tenemos que aprender. Y las personas mayores también tener la apertura de poder hacerlo, porque la tecnología puede brindarnos un montón de ayuda, y nosotros hablamos en algún momento sobre la soledad y el aislamiento, y la tecnología puede ser de mucha utilidad para esto. Poder estar en redes, poder estar en grupos de WhatsApp, poder participar, digamos. Entonces, también es fundamental que las personas mayores puedan acceder, se les dé la posibilidad y al mismo tiempo no tengan miedo y no se resistan al aprendizaje y al uso de la tecnología, porque puede ser muy útil también. Sí, pedir ayuda, que sí, por ejemplo, también. De hecho, se ve mucho más hoy en día que hará 10 años atrás, por poner unos años, ¿no? Que se ve mucho más adultos mayores hoy en día con el uso del celular. Que hace años atrás, en donde a lo mejor eso estaba mucho más limitado, o que se autolimitaban en el uso por esas cuestiones de cómo aprender o de sentirse inseguro a la hora de usarlo, y hoy se ve como que ha crecido mucho más la cantidad de adultos mayores que usan celular, por lo menos para la comunicación. Claro, la pandemia ayudó mucho a eso, digamos, entre unas de las cosas fue acercarse a la tecnología desde otro lugar, ¿no? En esta necesidad de comunicarnos con el otro, digamos, el tema de poder hacer una videollamada y demás era de utilidad, y entonces fíjense qué importante es cómo nos acercamos ante la necesidad y la posibilidad de que en ese momento el teléfono tal vez era una herramienta útil para poder ver al otro, para poder hacer una videollamada y comunicarnos. Entonces, cómo el acercamiento a la tecnología desde ese lugar se veía de otra manera. Ahora, si nos centramos, por ejemplo, en esto de pensar en el miedo porque me pueden estafar y demás, nos alejamos de la tecnología. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales es poder pensar en lo útil que nos puede ser. Otro de los puntos es que los que hacen y diseñan aplicaciones y demás tengan en cuenta la diversidad de las personas que pueden usar y que pueden acceder y que les pueden ser útiles. Y por otro lado también a los familiares y a las personas que pueden acompañar en estos procesos de aprendizaje, entendiendo que la era digital, digamos, no es para todos de la misma manera, ni todos aprendemos de la misma forma, ni tenemos los mismos tiempos. Entonces creo que es importante en los grupos, digo, ¿no? Y esto de pensarlo como un acercamiento intergeneracional también. Y que las instituciones también den más espacios para las personas mayores para que puedan aprender y acercarse a las tecnologías y dar el uso que puede ser beneficioso para ellas, ¿no? Andrea, mira, de todo lo que dijiste me quedo un poco con algunas cosas. Una,
me parece importante, nosotros a nuestra edad tenemos miedo de romper. Y entonces eso nos inhibe un poco a usar, ¿sí? Y si te aparece algo distinto a lo que vos pensabas que iba a aparecer, se te borra todo, ¿sí? El tema de la ansiedad me parece que es muy importante, esto que vos estás diciendo, que uno quiere resolver, qué sé yo, pero de todas maneras me parece que la tecnología para ciertas edades hace que, no hablando de un celular, hablando de otras computadoras o algo por el estilo, me parece que lo mete al grande muy para adentro de su casa. Y yo creo que la vida está más afuera que adentro de la casa, según mi visión, ¿no? Sí, claro, claro. Digo, bueno, esto que vos decías, ¿no? Está bueno poder pensar que la tecnología nos puede acercar, pero no que nos alejas de lo que uno puede hacer, porque cuando nosotros decimos, por eso digo, la vida social es importante, Claro. pero a veces la vida social también, digamos, que la tecnología sea una posibilidad de acercarnos cuando no podemos, ¿no? Después, la vida social es importante también afuera, o sea que la tecnología tiene que contribuir, ¿no? Claro. Y el tema, como vos decías también, Enzo, la ansiedad, a ver, tocar algún botón, Claro. un control remoto, digamos, y El decir, miedo. bueno, a ver, se me quedó la pantalla en negro y ahora no sé cómo volver. Bueno, hay que darse el tiempo también para estudiar lo que uno está haciendo, a ver, cómo vuelvo, qué hago, qué pasó. Y a lo mejor hay que seguir tocando los otros botones y viendo a ver qué pasa. Pero en cambio así, es decir, se me rompió, ya no puedo y demás, eso tiene que ver con algo que uno está como previo a esto, ¿no? Sí. ¿Por qué voy a pensar que no puedo, no? A lo mejor entender que no se va a romper tan fácilmente esto que estoy usando, sino que en realidad algo debo haber tocado y puedo volver atrás. Y digamos, la gente que trabaja con tecnología y que trata de hacerlo accesible siempre está diciendo esto. Claro. Siempre hay posibilidades de volver y de arreglar esto. No se rompen tan fácilmente seguramente. las cosas tecnológicas. Pero vuelvo a esto que vos dijiste, ¿no? Pero yo digo, los chicos aprenden más rápido porque no tienen miedo de romper. Ellos le dan para adelante nomás. ¿Qué sé yo? Nosotros somos más conservadores de lo que tenemos, ¿o no? Sí. A ver, hay varias cuestiones, porque uno piensa, siempre va a pensar, no, a ver, no sé, yo tengo un celular y si yo hago lío y se me rompe, no voy a poder comprarme rápidamente otro celular. Ese ¿no? otro tema. Entonces, claro, entonces uno siempre tiene miedo a que se rompió. Si se rompió, ¿qué hago? Me quedo sin celular. En cambio, los chicos les buscan la vuelta y es, bueno, a ver, empiezan a indagar, empiezan a ver, digamos, es la forma que aprenden. Digamos, hay gente que tiene un celular y le da a la criatura el celular como para que se entretenga, no tiene miedo uno de que se rompa y se lo dan a la criatura y la criatura empieza ya a jugar con el celular, o sea que tiene una familiaridad que tiene que ver con eso, con poder investigar y poder usarlo de esa manera. El miedo está en esto, ¿no? Y que, insisto, hay varias cuestiones. Esto de perderle un poco el temor. Y en las estadísticas de los estudios que había visto, digamos, está casi en paralelo el miedo a romperle el aparato como el miedo a la estafa en las personas mayores. Claro. Está bien. Y genera tanta ansiedad una cosa como la otra. Sí, claro. Sí, no, y además es importante esto que estamos hablando para eso, para darle ánimo a las personas mayores a que realmente se animen al uso de la tecnología, porque la tecnología también acompaña muchas cosas y ayuda y facilita en algunos casos la vida en muchos sentidos. De hecho, una de las controversias que se había empezado a implantar era esto de que las recetas iban a empezar a hacer de forma electrónica, como fue en la pandemia. Y que en principio se habla de que va a empezar un proceso en donde va primero a hacer un híbrido, que va a existir todavía la receta en papel, pero con la transición a que después va a ser todo receta electrónica. Y ahí no queda otra que el aprendizaje, que el aprender a poder acceder a eso para poder llevar los medicamentos o las cosas que por lo general necesitan. Claro, yo escuchaba también la otra vez que, no sé, alguien me decía, un paciente, que tenía que recibir ahora, los impuestos parece que no van a venir en papel, entonces ¿cómo voy a ir a pagar? Y se van a pagar de otra manera.
Sí. Pero más allá de que se pueda, no se pueda, se quieran o no se quieran pagar, pero decía, el miedo a esto, o sea, fíjense que ya al enterarse por la noticia, ya me estoy haciendo problemas, porque no sé cómo voy a hacer, Claro. en lugar de decir, espero a que llegue y Claro. veo cómo es esto, Claro. empiezo a preguntar, empiezo a indagar, pero es como esto ya, ahora de nuevo todas las recetas van a ser así, que hay que hacerlo por mail, uy, qué problema, ¿no? Y en realidad es, bueno, a ver, es esto que yo les decía, ya empieza a generarse esa ansiedad previa a tener que hacerlo por esto que me resisto, que tiene que ver un poco también con la resistencia al cambio, porque hay algo que se modifica y que cambia y que también nos genera ansiedad. Cierto. Entonces, no anticiparnos y buscar la salida como, por un lado, este tipo de situaciones, y en otra entender que la tecnología nos permite también y nos puede facilitar y no solamente traernos esta complejidad. Claro. ¿No? Andrea, ¿hay lugares de acompañamiento a los adultos mayores en esto del aprendizaje, en el uso de las tecnologías? Y hay muchas instituciones que tienen, digamos que, no sé si muchas, pero bueno, son instituciones que trabajan con personas mayores y que tienen cursos como para aprender el uso de la tecnología, el uso de las aplicaciones. Bueno, acá en Rosario ProUAPAM tiene, digamos, espacios digitales como para, incluso ellos están trabajando con inteligencia artificial como para empezar a familiarizar, a ver de qué se trata, qué es y poder aprender, ¿no? Y esto se difunde. Entonces, es importante muchas veces, como yo les decía, esta cuestión de la promoción y de que las personas mayores que empiezan a aprender también puedan transmitir esto y también puedan enseñar, ¿no? Tal cual. No, está bueno. La verdad que está buenísimo poder hablar de esto porque obviamente como empezaste vos la charla de esto, hay todo un prejuicio acerca de el uso de la tecnología y los adultos mayores y la falta a lo mejor en muchos casos de empatía, ¿no? De uno poder acompañar a esos procesos del aprendizaje que a lo mejor es más lento o en otros ritmos y que uno tiene que acceder un poco a empatizar con esa situación y ayudar porque también facilita la autonomía, ¿no? En muchos casos, me imagino que muchos adultos piensan que pierden un poco de su autonomía a la hora de no poder manejar ciertas cosas de la tecnología que hoy en día abarcan muchos aspectos de la vida. Sí, aparte nosotros... Sí, claro, y a veces... Sí, perdón. No, yo digo a veces que se les encargan a los otros porque yo no uso la tecnología, entonces le encargo a uno, le encargo al otro y demás, y eso genera como mayor dependencia también. Claro, pero además quiero pensar que nosotros a nuestra edad tenemos menos paciencia con la tecnología, enseguida dejamos todo un costado que se arreglen, ¿viste? Me parece que eso también conspira. Yo veo que la gente joven le mete los dedos y sigue. Sí, pero a lo mejor porque ya, como dijo Andrea, se criaron en una época o nacen en una época en donde ya estas cosas están más internalizadas y tienen otro proceso de aprendizaje. Seguro. Me imagino que cuando apareció el teléfono, cuando apareció la televisión, habrán aparecido los mismos miedos, las mismas cuestiones en los adultos de esas épocas, ¿no? Las tecnologías a medida que han ido evolucionando. Por eso lo más importante es no venirse viejo. Eso es lo más importante. Bueno, Andrea, no sé si te quedó algún concepto más para charlar. Si no, me pareció bárbaro poder hablar un rato de esto y sacar algunas reflexiones y sobre todo analizar esta situación de cómo vemos hoy a los adultos las tecnologías y darle ánimos a que realmente experimenten y al igual que los jóvenes, al igual que nosotros, porque nosotros mismos a veces aprendemos mediante los errores y como siempre decimos, prueba y error es lo que nos hace nos hace el conocimiento, digamos. Seguro. Es la única forma de aprender. Si no nos equivocamos, no podemos aprender. Seguro. Totalmente. Y eso en todas las etapas de la vida, en todos los conceptos. Pero de todas maneras, por suerte, las computadoras tienen el TeamView que con eso te comunicas con tu hijo que vive en Rosario y así a ver, y se pone en contacto y te saca del agua ahí en tu casa. Bueno, mira, el Enzo ya conoce hasta las aplicaciones para...
No, claro. Obvio, claro. Es que yo creo que hay muchos que usan la tecnología y no se dan cuenta que están usando la tecnología y Sí, piensan en la tecnología cuando les trae problemas sí, nomás. claro. No, no, totalmente. Seguro. Yo tuve el caso de que mi abuelo, Ajá. escritor, historiador, él obviamente se crió toda su Claro, juventud, claro. su adultez con máquina de De escribir. escribir, claro. Y en un momento pasó a la computadora y se fue haciendo y Sí, terminó de escribir sus últimos libros antes de fallecer en computadora y sí, tenía sí. todo diagramado y ya sabía manejar ciertas cosas. Ahora, no lo saqué de ese Word o de esa cosa, Sí, no le claro. cambié mucho el sistema porque ahí se perdió un Claro, poco, claro, seguro. pero ha aprendido y ha evolucionado en ese sentido, ¿no? Pasó de la máquina de escribir a la Seguro, computadora seguro, para seguir escribiendo y aferrado a las cosas que a él le gustaban. seguro. Sí, por supuesto. Por eso yo creo que hay gente que en realidad, como no tiene miedo, digamos, hace mucho Claro, tiempo, digamos, que claro. hay mucha gente que usa Twitter, que usa Instagram, que usa TikTok y todas las aplicaciones, digo, y eso también a veces uno va perdiendo como ese lenguaje que está relacionado con las nuevas tecnologías, Mm, que es el WhatsApp, digamos, las personas más grandes usan más el Facebook, por claro, ejemplo, que Instagram, y así vamos a ir pasando por claro. diferentes aplicaciones. También el hecho del vocabulario, uno no tiene que tener, digamos, porque así como hay prejuicios, a veces yo digo siempre con las personas mayores, también las personas mayores tienen prejuicios con respecto a los más jóvenes, y Claro. entonces a veces dicen que hablan de así, que no se les entiende nada, o esas palabras que utilizan. Bueno, ¿por qué no conocer también y involucrarnos todos, digamos, ¿no? Claro. Para entendernos y no ir quedándonos afuera también de estas nuevas tecnologías y de los términos que se usan también, ¿no? No, totalmente. De hecho, hay adultos mayores que utilizan aplicaciones Sí, de citas para poder Por encontrarse con gente supuesto. de su propia edad y sí. han formado pareja o han formado grupos de amigos a partir de ese tipo de aplicaciones y está buenísimo que suceda. Uno piensa que está hecho Claro, para por los eso jóvenes, pero sí, los adultos lo usan un montón. sí, por supuesto, sí, claro, claro, ahí, bueno, ustedes habrán conocido hace, creo que fue el año pasado, el anterior, que había sido furor, mal escrito el término, porque no debería ser la abuela, pero decían la abuela de Tinder, y en Claro. realidad era la mujer de Tinder, una mujer de Tinder que tenía su nombre, ¿no? Por eso digo, está prejuiciosamente le pusieron la abuela, porque no es la abuela de Tinder, sino que era una mujer mayor que, bueno, tenía muchos seguidores en Sí. Tinder. Totalmente. Bueno, Ujú. Andrea, muchísimas Muchísimas gracias por gracias. la columna de hoy. Y más que No, por favor. interesante, buenísimo para darle esa posibilidad a que Claro. los adultos vayan y no le tengan miedo a la tecnología, sino que se amiguen con la tecnología y, Por supuesto. y aprendan a los golpes o se acompañen y que nosotros, los jóvenes, o me considero medianamente joven todavía, seamos empáticos y apoyemos, ¿no? Tanto Claro. en la familia Con como con paciencia. los grupos, seamos pacientes y Claro, acompañemos esos procesos y ayudemos a que más gente pueda acceder claro. a esas tecnologías. Muchísimas gracias, Bueno, Andrea, y bueno, no, por estaremos favor, a ustedes. próximamente en una nueva No, buenísima, salida. buenísima la nota. Bueno, gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Abrazo Adiós. grande. Bueno, Sí, así pasó así, así. Andrea Giambrino, hablemos de vejeces, tecnología y vejeces. Y acá nos llegaron mensajitos A ver. al chat de YouTube en donde Andrea nos pone, le puede pasar a cualquiera lo de la estafa. A mi mamá la llamaron que yo había tenido un accidente y yo Sí. estaba en casa y ella confrontó a la mujer que la llamó y le dio un número para que llame. Por supuesto, mi mamá no entró en ese juego. Claro. Por Mira, supuesto, sí, sí, porque no es, uno no puede meter a todo en la misma bolsa. Hay muchos adultos sí, mayores que manejan muy bien la sí, tecnología, sí, 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 porque no le tienen miedo a eso, porque sí. tienen todavía una capacidad y unas ganas de aprendizaje que entienden muy bien el mundo en donde empiezan a interrelacionarse a través de las tecnologías. Y está buenísimo que suceda. Así es. Lo que pasa es que los jóvenes, los hijos jóvenes o nietos, tienen que alertar mucho a las personas mayores que todavía están en su casa, porque no es tan difícil entrar en una historia de esa, ¿eh? Ojo. No, totalmente. Bueno, si les parece, nos vamos a un pequeño corte, una tandita musical y enseguida ya volvemos con más Hormiguero.